Hola, hoy vamos a hablar del tema número 8 del programa de integración médica. Es hablar del profesionalismo, de la ética médica, de la comunicación y relación interdisciplinaria e interpersonal en el beneficio de la salud del paciente y establecer una comunicación efectiva, interdisciplinaria e interpersonal. Vamos a desglosar cada uno de los términos para poder concluir con estos puntos. Vamos a hablar inicialmente del profesionalismo. Se dice que una profesión está regulada cuando el acceso y el ejercicio están sujetos a la posesión una cualificación profesional específica. No podemos hablar de profesión si no se cumplen con determinadas condiciones que está regulada como en el ascenso y el ejercicio está dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje de un programa educativo. No podemos hablar de profesión si no se cuenta con determinadas condiciones. Un profesionista de la medicina debe tener un profesionalismo específico y cumplir ciertos requisitos para poder tener un título o una profesión. Este es un documento que tengo de la UNAM que habla de la profesión y profesionalismo en la medicina, de sus principios y seguimientos. Por si lo quieren consultar, está involucrado en la bibliografía que ocupo en esta presentación. Profesión, ejemplo, facultad o profesión, empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por qué percibe una retribución. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española. Profesionalismo, cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes como medio de lucro. Profesionalismo también tiene otra definición, cultivo o utilización de ciertas disciplinas o deportes como medio de lucro. Diccionario de la Real Academia Española. El médico se enfrenta a dos posibilidades, a la profesión y al profesionalismo. Pero es un camino que puede ser pues un poquito borrascoso y difícil porque involucra principios básicos y éticos. Y si no hay conocimiento, pues podemos enredarnos al desconocer todos los términos que vamos a revisar en este momento. Cuando es parte de la estructura de su programa en la Facultad de Medicina de la UNAM y la que seguimos aquí en la Facultad de Medicina del Campus Siglo XXI. Entonces, todo está estructurado en un programa. Para ser los profesionistas de algo necesitamos seguir un programa, una formación. Y esa formación la da cada una de las materias, cada uno de los cumplimientos de las materias y cumplir esos requisitos conlleva una calificación y consecuentemente lleva a terminar una carrera. La profesión médica, que es un grupo social compuesto por los profesionales de la medicina, estos individuos para integrar la profesión deben ejercer los principios del llamado profesionalismo, es decir, los valores inherentes a la profesión en sí. La profesión se ve arropada por los valores del profesionalismo. Son términos diferentes, pero dependientes uno del otro. Otra definición, las definiciones del diccionario son limitadas en cuanto a lo que realmente representan en época moderna, particularmente en el campo de la atención de la salud, ya que enfatizan principalmente el aspecto de la remuneración financiera de la actividad profesional, que es precisamente lo que se desea evitar. Estas definiciones no caracterizan de manera completa el constructo del profesionalismo que desde hace varios años se discute en los círculos académicos de las ciencias de la salud. Lo anterior ha proporcionado de algunos médicos que rechacen la utilización del término en español con el significado que se ha propuesto a nivel internacional. Sin embargo, la mayoría de los gremios médicos de los países hispanoparlantes han aceptado el uso del vocablo con el significado que se describe en este documento. Claro que se rechaza porque hay un soporte, un arropamiento mayor, un arropamiento ético que nos lo da el profesionalismo. Profesionalismo médico es aquel que integra las habilidades, actitudes y valores con los cuales el profesional de la medicina demuestra que merece la confianza que el paciente y la comunidad le otorga bajo la premisa de que te pondrá siempre la búsqueda del bienestar del paciente y la comunidad como primer objetivo.
O sea, no hay profesionistas que no tengan bien arropados, bien aprendidos los elementos de la profesión para poder desarrollarlo en forma adecuada. Tenemos un perfil profesional en los programas de formación de ustedes, vienen el perfil profesional y la competencia del plan de estudios. Es un ejemplo. El perfil profesional es el médico cirujano ejerce su práctica profesional en el primer nivel de atención del sistema de salud, considerándole como los centros de salud, unidades médicas y donde sea nos va a desarrollar, pero siguiendo ciertos principios. Sería mediante la integración de ciencias médicas, resolver la forma inicial de gran mayoría de los principales problemas de salud, desarrollar sus actividades en contexto de atención permanente y sistemática, mostrar una actitud permanente de búsqueda de nuevos conocimientos, cultivar el aprendizaje y realizar actividades de docencia e investigación que realmente en su práctica médica y lo posibiliten para continuar su formación en el posgrado. Son elementos que arropan su programa, pero lo que quiero es tratar de relacionarlos con el profesionalismo. ¿Qué caracteriza una profesión en contraposición con otras ocupaciones? El conocimiento específico del nivel superior, el sentimiento de estructuras de su corporación, la búsqueda de la excelencia, la autoexigencia, el espíritu de servicio, el beneficio del paciente sobre su propio código deontológico, la autorregulación y el reconocimiento social. Pues lo que ya vimos, hacia grosso modo, la estructura de un programa, las competencias profesionales que hablamos en la primera presentación de esta materia, los pasos que debemos cumplir y seguir para poder ser y egresar como profesionistas de esta materia. Los médicos subordinan sus propios intereses a los intereses de otros. Se deben a los altos estándares éticos y morales. Responden a las necesidades de la sociedad y su comportamiento refleja un contrato social con la comunidad al que sirve. Manifiestan valores humanísticos esenciales, incluyendo honestidad e integridad y compasión, altruismo y empatía, respeto hacia los demás y confidencialidad y confiabilidad también. Ejercitan la responsabilidad y rendición de cuentas consigo mismos y con sus colegas. Demuestran un compromiso continuo con su excelencia. Exhiben un compromiso por la erudición y el avance de su campo. Se enfrentan con altos niveles de complejidad e incertidumbre y reflexionan sobre sus acciones y decisiones. Otro lo vamos a ver en forma más detallada en los principios. Lo que decíamos, las competencias profesionales. ¿Qué debe cumplir un profesionista de la medicina o quien sea que está cumpliendo un programa específico? En este caso, pues somos hablando de la propedéutica médica y la fisiopatología. ¿Qué habilidades tenemos que cumplir? El pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones. ¿Cómo lo damos? Lo arropamos pues con el conocimiento que ustedes han tenido, desde la propedéutica o de los principios de las primeras materias de inicio de la carrera. Habilidades clínicas diagnósticas, el conocimiento, aquí está, profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales, ya mencionamos algunas, aprendizaje autorregulado y permanente, en fin, la contribución a los logros específicos del perfil como profesionistas de la salud. Todo está amparado o queda amparado en un código de conducta. Aquí está un ejemplo del código de conducta del IMSS y de prevención de conflictos de intereses de las personas servidoras públicas del IMSS. Ya vimos que todo el trabajo médico, el trabajo profesional del médico involucra responsabilidades. No podemos eximir del compromiso, no podemos abusar de una profesión para no explicar a un paciente, no ser muy claros con lo que estamos haciendo. A partir de estos documentos que permiten establecer la forma en que debemos encauzar nuestro quehacer cotidiano, nuestra relación interpersonal y nuestro compromiso en el cumplimiento de la misión y visión y objetivos estratégicos de la institución en la que estemos trabajando. En este caso, la misión y la visión de la Facultad de Medicina del campus siglo XXI, que como toda institución los tienen. Un código de conducta es un instrumento de gestión, de organización que establece reglas específicas para perfilar las prácticas y comportamientos específicos que deben ser alentados o prohibidos en una organización o individuo a base de la declaración de valores, principios y creencias. Los principios médicos, los principios éticos. El profesionalismo médico reúne un conjunto de valores, comportamientos y relaciones que sustentan la confianza que tiene el público en los médicos.
Estos valores son la base del compromiso de la profesión médica con la sociedad. Vean lo, 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 mm, pues lo difícil, lo que debemos de cumplir en el bien de tener la confianza de la persona que atendemos y de la sociedad misma que nos acepta como profesionales de la salud. Tenemos en el objetivo establecer una comunicación efectiva, interdisciplinaria e interpersonal. Voy a hablar de algunos de estos elementos. Unos ya los hemos tocado. ¿De qué depende una comunicación efectiva? Pues de que el canal sea adecuado, de que lo que expresamos sea a través de un mensaje y la contraparte lo entienda. Hablamos en esta parte y repetimos y repasamos de la empatía, de cómo debemos comunicar las cosas o preguntarlas, mirando a la persona, escuchándola, que es diferente de oírla, todos los elementos que van a dar lo que es una comunicación efectiva. ¿Cómo se da esa comunicación? Y que sea efectiva, que lo que expresemos acá sea entendido en la otra parte, que no haya un choque de comunicación, que no se entienda, que haya defectos en esa comunicación. Importante la comunicación efectiva, pues sí, porque lo hemos visto en diferentes parámetros. Lo vimos en las metas internacionales, ¿sí? Tener como segundo punto la comunicación efectiva entre los profesionales, que nos entendamos lo que pedimos, lo que hacemos, para que el paciente o la persona que estamos atendiendo no sea consecuencia de un error. La comunicación efectiva que a través de la buena destreza y formas de la comunicación logra el propósito de lo que se quiere y transmitir o recibir. Hay que practicarla, porque no es fácil comunicar, no es fácil hablar, no es fácil, por este ejemplo, hacer una grabación y hablar pausado y claro, se requiere practicar. Dentro de la comunicación efectiva, el emisor y el receptor codifican y decodifican de manera exitosa el mensaje que se intercambia, o sea, que ambos entiendan el mensaje transmitido. Lo que digo acá, lo entiendas acá, dependiendo del nivel educativo, qué términos voy a utilizar yo para que la contraparte me entienda. O para que expliquemos, por ejemplo, una patología en frente de los familiares del enfermo y que todos nos entiendan, que no se queden con dudas y que haya preguntas. Lo importante de la comunicación efectiva es el diálogo, no que se quede nada más en esta parte y pues, se quedan callados la contraparte y no pregunta, no comunica, no expresa. Acuérdense que gran parte de la comunicación es la comunicación no verbal. Y tenemos que ser, ya lo hemos mencionado, desarrollar nuestro ojo clínico para observar a la contraparte, qué expresa, si nos pone atención, si está entendiendo, o bien ser empáticos y estar en la atención de lo que ellos nos quieren preguntar, dar la confianza. Hay que practicarlo. La comunicación interpersonal es el conjunto de procesos según los cuales se transmite y reciben los datos diversos, las actitudes, las ideas, las opiniones que constituyen la base para un entendimiento o un acuerdo común. Al tener la comunicación efectiva, tenemos una comunicación interpersonal. Y esa comunicación puede ser, acuérdense, puede ser de frente a frente o puede ser por medios de comunicación, que ahora pues tenemos muchos, tenemos el teléfono, tenemos el internet, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, que a veces nos acercan y que a veces nos ayudan, nos dificultan y generan distancia entre nosotros. Ocurre entre una persona y otra, pero puede ser por métodos, por medios que apoyan o que facilitan la comunicación a distancia y que permiten que participen más de una persona en ese proceso de comunicación. El término de interdisciplinaridad es un término que expresa las cualidades del ser interdisciplinario. Es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento
por el surgimiento de nuevas necesidades o el desarrollo de nuevos enfoques teóricos y técnicos. ¿Cómo piensan que sea la interdisciplinaria, esa comunicación interdisciplinaria? ¿Cómo se imaginan que es? En principio, el término interdisciplinario se aplica en el campo académico tipo de trabajo científico, que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas y, en general, la colaboración de especialistas procedentes de diversas áreas tradicionales o disciplinas cada vez más especializadas. Puede ser interdisciplinaria, por ejemplo, entre nosotros mismos, entre los mismos especialistas, entre el hospital, pero del personal de salud, ¿sí? Entre un especialista cardio con el médico internista, con con el intensivista, con el médico familiar que manda y refiere a un paciente a segundo, primero, segundo nivel y que explica por qué lo está mandando. Esa puede ser un ejemplo de la interdisciplinaridad de una misma cadena educativa. O bien la comunicación entre la misma rama, pero de diferentes escuelas. La interdisciplinaridad involucra comunicación con grupos de investigadores, estudiantes, profesores con un objetivo de vincular e integrar varias escuelas de pensamiento, profesionales y tecnologías, aún con sus perspectivas específicas, en la búsqueda de un fin común. Aquí pongo un ejemplo, la epidemiología del SIDA o el calentamiento global. Y en este momento que vivimos esta pandemia, ¿cuánto a partir de la comunicación interdisciplinaria hemos aprendido? Y se sigue investigando y se sigue dando el proceso de la comunicación entre especialistas de la misma rama con la misma búsqueda. ¿Qué es la interdisciplinariedad para dar más información? La interdisciplinariedad es un término que expresa la cualidad de ser interdisciplinario. Implica voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en lo que cada una de las disciplinas en contacto se modifican y dependen unas de otras. En el ámbito empresarial, por ejemplo, se necesita una cantidad de conocimientos y especialidades de diversas ramas que no necesariamente deben dominar la protección del ingeniero. En realidad, por ejemplo, la ingeniería es una interdisciplina porque facilita la comunicación y el trabajo en equipo con profesionales de diversas áreas, contadores, economistas, abogados, arquitectos, no porque el ingeniero posea todos los conocimientos. Entonces, trascendemos aquí ya la comunicación entre diferentes ramas de formación. ¿Sí? Por ejemplo, en las unidades médicas, el médico se comunica así con su personal de salud, con las enfermeras, con las asistentes, con la nutricionista, pero también en las unidades médicas existen licenciados que son administradores, economistas, personales a nivel de las subdirecciones que tienen otro nivel de preparación, otras licenciaturas, y ya se va trascendiendo un poco más el término de interdisciplinariedad. La comunicación en equipos interdisciplinarios tiene por objeto profundizar en la importancia del trabajo en equipo. Ya vimos el trabajo en equipo. Sí, ya lo vimos, la importancia de trabajar en equipo. ¿De qué dependemos? De darnos cada quien nuestro lugar, de establecer los niveles de importancia de cada uno de nosotros, de la comunicación efectiva, de no menospreciar el trabajo de los demás y el valor de incorporar la interdisciplinaridad, dado que los grupos de profesionales de diferentes disciplinas tienen objetivos comunes y trabajan para la consecución de los mismos, aportando cada uno de estos conocimientos teóricos y prácticos y específicos con su profesión. Entonces, ¿qué involucra la comunicación interdisciplinaria? Que el ingeniero o que el administrador conozca el trabajo del médico y que el médico conozca el trabajo de sus compañeros de otras disciplinas en el sitio de trabajo. Que conozcamos lo que hacen los demás, no solamente lo que hacemos nosotros para que haya una comunicación interdisciplinaria. La importancia de esta dinámica esta es integrar las situaciones que permitan la generación de mayores conocimientos a través de un trabajo colectivo e integrado con los diversos conocimientos. Entonces, lo enriquecemos, ¿no?, con nuestra comunicación efectiva, como la comunicación interpersonal y con la comunicación interdisciplinaria.
Aquí viene otro término. El estudio multidisciplinario implica el análisis de una situación a través de un intercambio mutuo de conocimientos desde diversas disciplinas que aportan información, cada una desde su propia perspectiva. Son importantes los puntos de vista. Ante un problema que nos abate, por ejemplo, específicamente la pandemia, pues tiene que haber todo lo que influye, todo lo que ha afectado, no solamente la cuestión de la salud, sino la cuestión económica, la cuestión legal, el trabajo que realizan las empresas, todo lo que ha afectado y afecta nuestra comunicación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Vamos a hablar un poquito de los equipos multidisciplinarios relacionados con la comunicación. El equipo multidisciplinario está formado por profesionales de diferentes disciplinas, como ya lo dijimos, en donde uno de ellos es responsable del trabajo que está realizando y requiere del aporte de los otros profesionales para obtener un logro de objetivos comunes. Entonces, la comunicación interdisciplinaria, multidisciplinaria, es lograr objetivos comunes. Otra vez, la comunicación interdisciplinaria, cuando hablamos de comunicación interdisciplinaria, nos referimos a las características que debe tener la comunicación de llegar con el mensaje a todos los interlocutores con la misma claridad e intensidad, que todo el mundo entienda en sus diferentes profesiones. Es decir, la interdisciplinaridad se refiere a las diferentes interacciones que se producen, en nuestro caso, en un acto de enseñanza-aprendizaje, al tener en cuenta y aplicar los diferentes actos de la comunicación al momento de realizar muestras de intervenciones en el trabajo, en fin, en muchos procesos de la comunicación. Un equipo multidisciplinario, pues, lo puede formar, como dijimos, el campo médico, el campo psicológico, el campo educativo y el campo social, entre estos, entre muchos varios más, que podríamos agruparlos en esta diapositiva. En el campo educativo, los equipos multidisciplinarios generalmente están constituidos por 4 sectores, generalmente, en el campo educativo. En el campo formativo de ustedes, pues están todos esos procesos. Así lo estamos sustentando a partir de la comunicación. Pues seguimos hablando un poquito de los equipos multidisciplinarios relacionados con la comunicación. Tienen la misión de atender las necesidades emocionales, corporales, familiares y sociales del ser humano y de la familia, cada uno desde sus distintas disciplinas. Los que ya vimos, los primeros 4 que ya vimos en la anterior diapositiva, pues enriquecen la atención de un paciente. Nos enseñan cómo atender a un paciente. Nos enseñan, nos dicen cómo lo podemos realizar, de qué manera podemos realizar, cómo lo podemos enriquecer, de qué profesionales dependemos y podemos darle atención más completa a un paciente en un proceso de comunicación multidisciplinaria. Ok, vamos a hablar de los componentes del profesionalismo, que esta parte ya la vimos en propedéutica, vamos a repasarla. El profesionalismo tiene 3 principios fundamentales, lo que sustenta la profesión, el profesionalismo. El principio de la primacía y del bienestar del paciente se refiere a la obligación de servir los intereses del paciente con altruismo en la construcción de la relación médico-paciente. Ya hablamos de la importancia de la relación médico-paciente. Ni las fuerzas del mercado, ni las presiones sociales, ni las exigencias administrativas pueden o deben interferir con la aplicación de esos principios. El principio de la autonomía del paciente. El médico debe tener respeto por la autonomía del paciente. Debe ser honesto y debe darle el poder para tomar las decisiones informadas sobre su tratamiento, explicarle bien, una comunicación efectiva, interdisciplinaria, multidisciplinaria, en la que el paciente entienda las decisiones del paciente no deben de ir en contra de las prácticas éticas ni dar lugar a demandar por atención inadecuada. Principios de justicia social. La profesión médica debe propender por la justicia con el sistema de salud, incluyendo la adecuada distribución de los recursos. Los médicos deben esforzarse por eliminar la discriminación en servicios de salud, sea por raza, por género, por estatus socioeconómico, etnia, religión y cualquier otra categorías sociales. Entonces, 3 principios. Principio de la primacía y bienestar del paciente, principio de la autonomía del paciente y el principio de la justicia social. Ya lo vimos, dedicado al principio de la primacía del paciente, dedicado a servir en los intereses del paciente, altruismo, atención específica del paciente. El principio de la autonomía. ¿Cómo lo sabemos esto? El consentimiento informado.
Nos vamos al consentimiento informado de la norma 004. El paciente, después de explicarle, de decirle qué vamos a hacer, nos tiene que autorizar lo que vamos a hacer. Todo procedimiento, toda atención médica nos tiene que autorizar el paciente por derecho a su autonomía. Y me vengo al ejemplo me vengo al elemento, al documento del consentimiento informado. El principio de justicia social, el médico tiene que atender en forma igual a un policía que a una persona que tenga otra raza, como dijimos, otro nivel socioeconómico, que a veces obviamente pues lo van a ver algún día que estén en las unidades médicas, en los hospitales, pues es mucha la demanda y pues hay que tratar de llevar la justicia hasta lo más que podamos nosotros, ya que dependemos de que las instituciones nos doten también de lo que necesitamos para poderlo realizar. El médico profesional se define como solo por lo que debe saber y hacer, sino por el profundo sentido de que el médico debe de ser. ¿Sí? Hay 10 responsabilidades, hay 10 responsabilidades profesionales que amparan el profesionalismo. Vamos a repetir, a acordarnos de ellas o hacer un repaso. 1. Compromiso con la competencia profesional. Los médicos deben estar comprometidos de por vida con el aprendizaje para mantener actualizado el conocimiento. Debemos estar todo el tiempo de nuestra carrera, bueno, mejor exageré, o la gran parte del tiempo actualizándonos. Y las habilidades de tal forma que siempre estén en condiciones de prestar servicios de calidad y profesión médica. Debe establecer mecanismos para garantizar ese objetivo, actualizados. Ok, yo no manejo tal cosa, pero sé que se maneja así y tengo un sustento con un diagnóstico para una contrarreferencia. Y le damos el lugar al especialista de la rama. No quedarnos con tratamientos que ya pasaron de moda, medicamentos que ya no se utilizan, que tienen efectos secundarios y que se han sacado del uso de la cuestión médica. Compromiso de la honestidad y con los pacientes. Este compromiso implica que el médico provea información completa y honesta al paciente antes de que este se otorgue un consentimiento para iniciar el tratamiento. Aquí hablamos del consentimiento informado. Si este paciente resulta afectado como consecuencia del tratamiento, debe ser informado de inmediato. Las metas internacionales. Analizar los posibles errores médicos permite la prevención y facilita la implementación de las estrategias de la convención. ¿Se dan cuenta que está todo concatenado, unido? Compromiso de la confidencialidad, que lo vimos no solamente en esta parte. La confianza del paciente depende de la confidencialidad. Este principio es de capital importancia dada la amplia utilización de los medios electrónicos y de la creciente accesibilidad a la información genética. Sin embargo, el médico debe considerar el servicio de la confidencialidad si se pone en peligro del bien público. Por ejemplo, el caso de posibles infecciones o daños a terceros. Guardamos el secreto médico, pero tenemos un límite en caso como lo está diciendo aquí. Pero de eso habla la confidencialidad. El cuarto, que es el compromiso de mantener buenas relaciones con el paciente. Dada la vulnerabilidad de los pacientes, se debe evitar relaciones inadecuadas entre los médicos y sus pacientes, en especial a los aspectos sexuales, de exploración financiera y otro propósito similar. Yo les he dicho mucho que la exploración física de un paciente siempre debe estar acompañada, siempre, de una enfermera, del asistente. ¿Por qué? Porque nos debemos respeto a nuestro paciente. Y ese respeto nos va a evitar problemas legales con el paciente. El perder ese respeto tiene consecuencias legales. 5. Compromiso de mejorar la calidad de la atención. Los médicos deben estar continuamente empeñados en la superación de la calidad de la atención. Ya lo vimos, al estar actualizados mejoramos nuestra capacidad de la atención. Esto se refiere no solo a mantener sus competencias profesionales, sino también, como dijimos, la cuestión de la formación de los programas educativos que llevan ustedes, sino también en la colaboración que de otros profesionales esperamos para reducir el error médico, elevar los niveles de seguridad de los pacientes, minimizar la excesiva utilización de recursos y optimizar el resultado final de la atención.
Ese propósito debe ser tanto de acción individual como colectiva, incluyendo las asociaciones y sociedades profesionales y científicas. Cuidar los recursos, mejorar nuestra atención. Justificar por qué utilizamos tal o cual estudio. Compromiso de mejorar el acceso a los servicios de salud. Los médicos en forma individual y colectiva deben preocuparse por reducir y eliminar las barreras de acceso para que los servicios sean equitativos y de calidad. No depende totalmente de nosotros, es mi opinión personal, depende de una institución en la que trabajemos. El séptimo, compromiso con una distribución justa de los recursos. El médico, al tiempo que brinda una atención adecuada para la necesidad del paciente, debe tener en cuenta el uso juicioso y costo efectivo de los recursos limitados. El proveer servicios innecesarios puede resultar no solo de daño al paciente, sino que lleva a desperdicio de recursos. Saber a qué vamos en este principio, cuidar los recursos, justificar un estudio, una placa, un laboratorio, una tomografía. Sabemos que el diagnóstico lo hacemos el 80% con elementos clínicos, el resto lo complementamos. Entonces, cuidar, a ese punto sería cuidar los recursos que tenemos en la institución o donde estemos trabajando. El octavo es compromiso con el conocimiento científico. Mucho del contacto social de la medicina con la sociedad se basa en la integridad y el uso inapropiado de la ciencia y tecnología. Los médicos deben ser baluartes de los estándares científicos, promover la investigación y desarrollar nuevos conocimientos. Muchos de ustedes se van a dedicar a la investigación porque les interesa, les gusta. Y es otro plan de nivel profesional que van a tener. Compromiso de mantener la confianza manejando los conflictos de interés. Los médicos y sus organizaciones se enfrentan a situaciones que pueden poner en riesgo sus responsabilidades profesionales cuando aceptan compensaciones económicas o ventajas personales. Eso puede ocurrir en relación con la industria farmacéutica, el equipo médico, compañías aseguradoras y similares. Aquí que lo hemos visto que algunos ejemplos de ciertos profesionales que se han brincado la fila para vacunarse antes, o muchos ejemplos que podríamos dar apoyando este compromiso. Compromiso con las responsabilidades profesionales. Como vimos en una profesión, ya viene aquí, los médicos deben trabajar en equipo a fin de maximizar la calidad de la atención, practicar el respeto mutuo y participar en la autorregulación. Aquí son parte de una generación ustedes y el trabajo en equipo es fundamental, ya lo vimos en diferentes unidades de esta materia. Lo anterior debe acompañarse, si fuera necesario, de medidas disciplinarias a quienes no se observan los estándares profesionales. Somos un equipo y conforme vayamos creciendo en la profesión, lleguemos a una especialidad, no sabemos de quién vamos a necesitar, por eso es importante trabajar en equipo, por los principios éticos, por los principios humanitarios y los principios del profesionalismo, debemos trabajar en equipo. El médico adquiere los conocimientos del profesionalismo durante su formación y posgrado, a través del currículum oculto y de la asociación de sus vivencias en la escuela de medicina, estar en formación y la práctica médica hospitalaria. Y conforme progresa su actividad médica a lo largo de los años, va puliendo y adaptando su respuesta ante los diferentes retos mencionados en este documento de una manera individual e intuitiva. Se están formando un prestigio desde ahorita, muchachos. Los que ya estamos en la vida profesional tenemos un prestigio que debemos de cuidar y ustedes ya están formando un prestigio sin experiencias educativas formales y evaluativas directas de su conducta bajo este marco conceptual. Es importante que estemos conscientes de la situación actual por la que atraviesa la sociedad y la comunidad médica en su conjunto para que la enseñanza y el modelo de conductas y valores del profesionalismo médico consideren un mundo real en donde se ejerce y practica la medicina. De otra manera, corre el riesgo de convertirse únicamente en un sofisticado ejercicio intelectual. ¿Qué es esto? Tenemos principios, tenemos reglas, estructuras de un programa, ya hablamos de la profesión, del profesionalismo, ya hablamos de la comunicación, que no solamente es efectiva, sino tiene varios niveles el que tenemos que seguir para lograr llegar a otros niveles. Vamos a hablar un poco de la ética médica. ¿Qué es la ética médica? Es un conjunto de valores, principios morales y de acciones muy relevantes del personal responsable de la salud. Dirigimos a cumplir con los nobles objetivos de la medicina, que ya vimos varios: restauración de la salud, mejora de los síntomas, restitución funcionales, orgánicas, salvar y proteger la vida,
evitar el sufrimiento, educación y asesoría del paciente y su familia, evitar dañar con terapéuticas inapropiadas, con calidad, es decir, tomar decisiones éticamente justificables. La ética médica pues, nace de la filosofía, que es el arte de la vida buena, de la calidad de la vida, del sentido de la vida. El fundamento del amor del arte médico está en el amor del hombre, Hipócrates. Nace desde la antigua Grecia. Otra definición de ética médica, la ética es la ciencia del conocimiento moral del ser humano para, para adecuarlo al bien del universo, de la sociedad y del individuo. O sea, es una rama trascendental, filosófica, que toca la medicina, la ética. Ya quedamos en una rama filosófica, está considerada como una ciencia normativa, se ocupa de las normas de la conducta humana, la ética se ocupa de la moral, compete a los actos humanos y la califica como buenos o malos o condición de que ellos sean libres, voluntarios y conscientes sin perder los principios que ya vimos. La ética médica es una disciplina que se ocupa del estudio de los actos que realiza un médico desde el punto de vista moral, lo califica como buenos o malos, siendo estos actos conscientes y que hayan sido realizados por la propia voluntad del médico. Es un libro que les recomiendo, la breve historia de la ética médica de Albert R. Johnson, que les puede dar más fundamentos y arropar más esta unidad y su vida como médicos profesionistas. Un poco de la historia, la idea de la ética médica existe desde los tiempos precristianos, en que los griegos Hipócrates, nacidos en el año 460 a.C., habló de los deberes éticos de los médicos y los plasmó en lo que se conoce como el juramento hipocrático, que algún día se van a hacer. Es un juramento en que los médicos se comprometen a actuar ética y honestamente con sus pacientes. A Hipócrates se le considera el padre de la medicina, ya que fue el primero en hacer ver que las enfermedades tenían causas naturales, no causadas por dioses o espíritus malignos. El primer código de ética se publicó en el siglo V con el título de Formula Comis Actioritarum, el cual sugieren criterios médicos musulmanes como escrito por el Código de Hammurabi, el Código de Conducta Médica de Muhammad ibn Sarazizka, perdón por no pronunciarlo adecuadamente, así como pensadores judíos como Maimónides y escolares católicos como Santo Tomás de Aquino, que se va fortaleciendo la filosofía. Ya para fines del siglo XVIII, la ética médica se estructura más y el inglés Thomas Percival publica en 1694 un código de ética en que aparecen los términos de ética y jurisprudencias médicas. Pero hay autores que hoy se consideran en el código Percival sobre protegía al médico. Berland Jeffreys, 1975. En 1815 el Parlamento inglés propone la primera ley que exige una enseñanza formal de la medicina y plantea un reglamento ético de la profesión médica. Dense cuenta todo lo que fue arropando todos los años, lo que está arropando la ética médica. En 1947 en la American Medical Association adopta su primer código de ética que se inspira en la ética médica católica, pero que sufre cambios y reconfiguraciones en el siglo XX, década de los 60, 70, utilizando un enfoque más liberal. Ha ido cambiando, se ha ido fortaleciendo y las instituciones en forma separada pueden ir teniendo sus códigos de éticas institucionales. A partir de entonces la ética tiene una importancia creciente en la medicina contemporánea, lo cual ha llevado a la creación de los comités de ética institucionales que se descargan de evaluar y vigilar cualquier experimento en que participen los seres humanos. Existen ya casos bien conocidos en los que no se ha prestado la ética médica y que apoyaban la necesidad de que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tuviera desde el año 1977 un comité ético que reserva y aprueba todas las investigaciones médicas que va a realizar, siendo uno de los más importantes a nivel de México. Cuando hablamos de los actos realizados por el médico, nos encontramos con la ética médica individual y la ética médica social. La primera abarca el adelanto profesional de la medicina en el desempeño y su profesión frente a la paciente y la segunda es frente a la sociedad. Ahora, dos partes, divisiones, ética individual y ética médica social. La ética médica juzga los actos médicos con base en 4 principios fundamentales. Acuérdense de esos principios fundamentales que también son parte importante de no olvidar.
la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía, otra vez hablamos de ella, y de la justicia. Los actos de los médicos y otros profesionales de salud deben guiarse por estos principios. Ya los vimos. La ética médica tiene en su punto de partida antes de que nuestra era, simbolizada por la antigüedad de Hipócrates que vimos. La ética es encargada de discutir y fundamentar reflexivamente este conjunto de principios y normas que constituyen nuestra moral. Y la deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, los deberes que imponen, obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, independientemente de su moralidad. Diferente la ética de la deontología médica. Principios de la ética médica que no debemos olvidar. La beneficencia, la autonomía, la justicia y la no beneficencia. Acuérdense del primo non nocere. Primo non nocere es la no maleficencia. La autonomía que ya vimos anteriormente en los principios, en lo que fue el profesionalismo, aquí la vemos. La autonomía es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que puedan tomar. Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos. De las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la protección. Y esto ya lo vimos. Hablamos del consentimiento informado, que aunque redunde, perdón. La beneficencia, hacer el bien. ¿Qué es la beneficencia? Hacer el bien. La obligación moral de actuar en beneficio de los demás, curar el daño y promover el bien y el bienestar. Es un principio del ámbito privado y su no cumplimiento no está penado ilegalmente. Y su no cumplimiento no está penado ilegalmente. Bueno, si esté bien aquí, tengo un poco de duda. La no beneficencia es el primo non nocere. No producir daño. Primero, no dañar. Principio de la medicina, de histórico. No producir daño y prevenirlo incluye no matar, no provocar el dolor ni el sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer el daño. En un principio de ámbito público y su cumplimiento está penado. Aquí involucraría que la impericia, la prepotencia, eso puede conllevar a generar un daño. No sé hacerlo, pero voy a hacer a ver si lo puedo hacer. Lo sé hacer, pero lo voy a hacer mal, mal. Justicia, equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no ética. Desde el punto de vista de la justicia es valorar si la actuación es equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que necesiten, incluyan el rechazo a la discriminación por cualquier motivo. Es también un principio de carácter público y legislativo. Si se da un conflicto de principios éticos, los no maleficencia y la justicia del público obligatorio están por encima de los de la beneficencia y la autonomía. ¿Sí? Bueno, yo establecí algo más personal, pero ustedes tienen que analizarlo y criticarlo. Aquí están los principios otra vez. Autonomía, van de la mano, la beneficencia, la no beneficencia, primo non nocere, la beneficencia, hacer el bien y la justicia. Justos entonces. Son temas que involucrarían más tiempo. Traté de, como siempre, de hacerlo específico a nuestro programa. Espero que esto les sirva. Les agradezco mucho por su atención.